Buenos días, contadores y contadoras de la historia. México, el único país en el mundo donde a veces decimos mucho con pocas palabras o poco con muchas, pero siempre de manera ingeniosa y sobre todo sabia. O, en la historia que no te cuentan, el origen de 10 frases mexicanas, parte 5. 1. Cuando el tecolote canta, el indio muere. Para los mayas el tecolote era conocido como Tunculunchú. Según su versión de la leyenda, esta ave era considerada la más sabia del reino de los pájaros, aunque era muy introvertida. En una ocasión decidió asistir a una fiesta. En cuanto las aves la vieron llegar con sus mejores plumas, le ofrecieron manjares y del vino maya malché para brindar. Como el Tunculunchú no solía beber, inmediatamente se embriagó junto con el resto de las aves. Debido a que las aves hacían mucho ruido con sus risas y bromas, un joven maya se percató de la fiesta y decidió unirse. Al igual que las aves, el maya también bebió balché, se emborrachó y comenzó a hacer bromas. Sin embargo, decidió ensañarse contra el Tunculunchú, a quien comenzó a ridiculizar frente al resto de los pájaros, con lo cual también destruyó su reputación. Como venganza, el Tunculunchú decidió vengarse de todo el género humano. Para ello se dedicó a recorrer los cementerios hasta reconocer con agudeza el olor de la muerte. Desde entonces, se dice que el Tunculunchú canta con intensidad cuando percibe el olor de alguien cuya muerte está cercana. No te rajes. Existen diversas teorías alrededor de esta frase. Algunos afirman que proviene de la expresión "Ay Jalisco, no te rajes", la cual surgió en la época de la Guerra Cristera y era utilizada por los guerrilleros cuando se enfrentaban ante una situación de miedo y peligro. La frase se hizo mundialmente famosa tras el lanzamiento de la película con el mismo nombre, la cual fue estelarizada por el actor Jorge Negrete. La frase "no te rajes" significa que no cambies de opinión, no te arrepientas, no te rindas. También está relacionada en no ser cobarde, no claudicar, no ser miedoso y agachón. 3. Un clavo saca otro clavo. De acuerdo con los especialistas, la frase tiene su origen en un proverbio greco-latino, citado por filósofos como Aristóteles, quien lo empleó en su obra Política, 1314 a.C., y Marco Tulio Cicerón, que utilizó la expresión en Disputaciones Tusculanas, del 44 a.C., al referirse a las penas de amor de la siguiente forma: piensan que un nuevo amor debe reemplazar a otro amor antiguo a la manera que un clavo saca otro clavo. Cuánta cultura en México, no cabe duda. Se ha hecho muy popular en todo el mundo, utilizada principalmente para hablar de temas de amor, pues hace referencia a que en ocasiones un mal hace olvidar otro similar que estaba causando molestias. Suele aplicarse concretamente a la persona que ha sufrido un desengaño amoroso, a quien se le invita a curar su corazón buscando a otra persona. El muerto al pozo y el vivo al gozo. Esta frase es empleada cuando una persona fallece y sus familiares o allegados reciben un beneficio monetario o material a consecuencia de dicha muerte. De este modo, la popular frase, que se ha popularizado durante generaciones en México y otras regiones hispanohablantes, tiene como idea central la muerte y los beneficios que muchos individuos pueden gozar tras esta situación. En este sentido, la expresión "el muerto al pozo y el vivo al gozo" se emplea para criticar a aquellas personas que se preocupan más por la manutención o beneficios que recibirán próximamente, antes que por el fallecimiento de su ser querido. Hay quienes creen que esta frase significa que la vida debe continuar y consideran que se puede decir como consuelo a alguien que acaba de perder a un ser querido, pero es todo lo contrario. Busca en sí reprochar el comportamiento de determinadas personas o simplemente lanzar una ironía en su contra. 5. ¿Me das mi pilón? Es algo natural en el comercio nacional, donde la güera discute con la marchanta para ver si le deja más barato el producto y al final pedir aquel extra que deja satisfecho a cualquier cliente. Podríamos definir al pilón como aquel regalo que el vendedor le da al comprador, no siempre de buena gana, agradeciendo su preferencia y dándole al consumidor una razón extra para volver y seguir comprando. El pilón era un pan de azúcar cuyo costo era un tlaco o un sexto de real del virreinato. Se obsequiaba un pilón cuando en las tiendas algún cliente compraba más de medio real. Esto derivó de la costumbre de pedir o dar pilón, después de comprar algo en tiendas y opuestos. Con dinero baila el perro.
La frase "con dinero baila el perro" proviene de la tradición oral y se presume que se construyó en España. Existe una amplia tradición en ese país que data del siglo XV e incluso de reflexiones árabes del siglo XI y XII. En el caso de "Por dinero baila el perro", se cuenta con el registro de la comedia de un acto escrito por Luis de Equilás y presentado en Cádiz en 1830, que lleva justamente ese título. Esta comedia de tendencia moralizadora fue escrita por este autor dramático cuando contaba con tan solo 14 años de edad. Esto hace presumir que la frase no fue una creación inédita, sino que más bien ya estaba popularizada y representaba un título ideal para una obra de corte moralista. Esta frase se utiliza para hacer referencia a la influencia del dinero en la conducta o acciones de las personas, dejando de lado cualquier valor moral, religioso y político, no solo en sentido económico. Esto no es muy bien visto desde la perspectiva moral, es por eso que la oración también ha tomado connotaciones negativas. 7. De noche todos los gatos son pardos. Los historiadores lingüísticos indican que ya en el siglo XVI era una expresión conocida en España. Es una frase que se calcula tiene unos 500 años de antigüedad y cuyo significado ha ido variando con el paso del tiempo. El origen de este dicho se remonta a los años cuando Madrid era una gran aldea donde los habitantes se llamaban vulgarmente entre sí gatos, y debido a la ineficiente luz que existía en aquellos años, no era fácil diferenciar a un poblador de otro, haciendo parecer a todos iguales. De noche todos los gatos son pardos. Es una expresión que se ha popularizado en México e indica que con la oscuridad de la noche o la falta de luz no se perciben los defectos de quien se presenta. La frase se refiere a que de noche es fácil disimular los defectos de alguien o de nosotros mismos, así como ocultar las cosas que se hacen. Es decir, la oscuridad no nos permite observar a detalle las imperfecciones de una persona u observar lo que hacen a lo lejos. Hoy en día esta frase bien podría sustituirse por "con filtros todos somos perfectos". 8. Perro que ladra no muerde. Esta es una de las frases que no tienen un origen que pueda rastrearse, pero si se quiere ahondar un poco en ella se puede identificar un dato por demás interesante, y es que fueron pueblos campesinos de la Europa Oriental los primeros en analizar que los perros, al pastorear las ovejas, ladraban muchísimo. Notaron que ladraban y ladraban, pero en muy raras ocasiones se lanzaban a morder. Podría decirse que el significado explícito de esta frase está en la naturaleza del perro, que mientras más ladre, menos morderá. ¿Y por qué? Porque el perro sabe que ladrar es uno de los mecanismos de defensa que por lo general funcionan, para no tener que recurrir a las mordidas. Y así lo mismo sucede con otros animales. La metáfora es excelente para describir a las personas que gritan o pelean mucho alzando la voz, humanoides ladradores. 9. Hacer de tripas corazón. De acuerdo con algunos investigadores, se tiene conocimiento que el ensayista español Francisco de Paula Seijas Lozano y Patiño escribió la frase cuando comentó el cuento de cuentos de Francisco de Quevedo, explicando: "Al que le falta corazón para estar tranquilo, hágalo de las tripas que ascienden a la cavidad del pecho cuando se retienen los suspiros". Las tripas son vísceras, conocidas como lo más hondo que se pueda tener en el cuerpo, en sentido figurado, y así cuando a alguien le falta corazón o sentimientos, deberá enviar la sensación que reciba al aparato digestivo. Hacer de tripas corazón significa realizar un sacrificio soportando disgustos o situaciones incómodas, desagradables o injustas, así como sobreponerse a un evento adverso. Se refiere a que a veces se necesita hacer algo que nos resulte desagradable o que simplemente no queramos realizar la tarea. 10. Para mochos, los queretanos. El término mocho surgió durante la caída del Segundo Imperio, cuando Maximiliano fungía como emperador de México junto a su dama, la emperatriz Carlota. Los mochos es como popularmente eran conocidos los simpatizantes del Partido Conservador, la mayoría de Querétaro, quienes, reacios a las instituciones liberales, secundaron los diversos pronunciamientos armados entre 1857 y 64. Apoyaban el proyecto monárquico y la intervención francesa. Cuenta la historia que en pleno sitio republicano, el propio presidente Juárez afirmó que el pueblo de Querétaro no estaba de su lado. Actualmente mocho es el término despectivo que se utiliza para llamar a personas que son muy devotas de alguna religión, principalmente la católica, quienes la practican con una doble moral y no siguen al pie de la letra lo que les dicta la iglesia que los representa. Sabiduría y frases que poco a poco se pierden. De todos depende que sigan vivas a pesar de todo y de todos. Yo soy Fernando Magaña. Nos vemos en la próxima.